Empecé a esparcir los trastos recogidos sobre la carrocería y luego miré hacia la calle. Mirando a mi alrededor, encontré a Kouye no en el maletero, sino en la cabina. Kouye, ¿has olvidado cómo se abre el coche? Con una sonrisa de satisfacción me dirigí a mi amigo. Bueno, que se te ha atascado en la cerradura, dije y me acerqué a él. Sí, si miras tú mismo. Me asomé por la ventanilla y encontré una cabina completamente vacía. No lo entiendo, ¿dónde está Era? Eso mismo me pregunté yo. Así que nos dijo que iba a sentarse en el coche, pero decidió llenarse los bolsillos a escondidas. Supongo que sí, vamos a buscarle. Kouye guardó silencio entonces, pero su expresión hablaba por sí sola. Estaba enfadado, muy enfadado. Le entendía muy bien, toda la noche pasada y esta mañana habíamos escuchado los lloriqueos de Herman. Y ahora ha decidido engañarnos y buscar solo por el pueblo, pero nada le enseñaremos a vivir cuando lo encontremos. Cuando me alejé un poco del coche, decidí dar la vuelta. Kouye, cuando llegamos aquí, ¿había alguna señal de tráfico? No, no había ninguna señal, lo recuerdo con seguridad. ¿De qué estás hablando? Mira, ahí, señalé con el dedo la señal. Kouye lo miró y luego, sin decir una palabra, caminó hacia la señal. Yo le seguí. Dan, como quieras, lo más probable es que me largue de aquí. Espera, ¿y Era? Es un hombre adulto, en todo caso puede encontrar su propia salida de aquí. ¿No entiendes que algo le pasó? No debería haber salido del coche, deberíamos intentar encontrarle. ¿Sabes en cuántos problemas nos meteremos si no se pone en contacto? Estás loco, hay más de 60 casas. Tenemos que buscarlo hasta esta noche, si no se pone en contacto, lo denunciaremos a la policía. Salgamos de aquí, fuera de peligro. Kouye saltó al coche, trató de arrancar el motor, pero algo salió mal. El coche no arrancaba. ¿Qué cojones? Todavía quedaba gasolina, todo parecía estar bien. Está bien, voy a ver qué hay ahí. Mientras Kouye miraba bajo el capó, yo me subí porque fuera empezaba a refrescar. Llegarás pronto, grité y abrí la puerta, pero no hubo respuesta. Ahí empecé a sentirme incómodo. Ni Hera, ni Kouye. Estaba solo en la calle, todo estaba tranquilo, solo los pájaros cantaban a lo lejos. Caminé alrededor del coche y no vi a nadie. Poco a poco el miedo empezó a envolverme. Hera se había ido a alguna parte, pero bueno, quizá había decidido registrar las casas en secreto, pero Kouye, en cambio, se había desvanecido en el aire. Estaba de pie junto al coche y, en cuanto aparté la vista, había desaparecido. Abrí el capó y creo que entendí lo que pasaba. Aunque no se me dan bien todas estas cosas de coches, creo que he encontrado la razón por la que el coche no arrancaba. Todos los cables y tubos bajo el capó estaban destrozados al azar. Lo que vi me hizo sudar la frente. Tiene que haber alguien aquí. Y ese alguien realmente no quiere que nos vayamos de aquí, había que hacer algo. Tras deliberar un poco, decidí llegar al pueblo más cercano y pedir ayuda desde allí. Cerré el capó y me di la vuelta, con un nudo en la garganta, había un hombre detrás de mí. Aunque no estoy del todo segura de que fuera un hombre. Tenía el pelo enmarañado, unos muñones podridos por dientes, las pupilas blancas y la cara torcida en una mueca tan horrible que casi me desmayo. ¿Quién es usted?, dije. Entonces sentí un dolor agudo en la nuca y perdí el conocimiento. Unas voces me despertaron y abrí los ojos. Entonces recordé cómo había llegado a este lugar y si era un sueño o no. Está bien, que no cunde el pánico. Ahora tenemos que escuchar esta conversación, tal vez algo se aclare. No podemos dejarlos aquí solos. Basta, no podemos llevarlos. Entonces vayamos de uno en uno. De uno en uno es mucho tiempo, tiene hambre. Echémoslos al carro y acabemos con esto. Eso es. ¿Quién tiene hambre? ¿Qué está pasando aquí de todos modos? De repente se abrió la puerta de la habitación e inmediatamente cerré los ojos. Sentí las manos ásperas de alguien que me metía en un saco. ¿Qué haces? Suéltame ya, oí la voz de Era, seguida de un ruido sordo. Parecía que le habían golpeado en la cabeza,
pues no dijo ni una palabra más. A mis compañeros y a mí nos arrastraron en bolsas y luego nos cargaron sobre algo duro. Pronto sentí algún tipo de movimiento. Debía de estar montado en el carro en ese momento. Mi mano se hundió muy despacio y con cuidado en el bolsillo de mi cazadora, y conseguí sacar de allí una navaja. Menos mal que la había afilado por la noche. Pude oír algunos jirones de frases procedentes de algún lugar frente a mí, y me di cuenta de que esas cosas no tenían nada que ver conmigo. En cualquier caso, por el momento me quedé lo más quieto posible, haciendo un agujero en el saco, pero por el momento no me atreví a recurrir a otras acciones. Si salto del carro ahora, no hay garantía de que no me alcancen en caso de que haya alguien más detrás del carro. Será mejor que espere el momento oportuno. Al poco rato, el carro se detuvo y aguzé las orejas. Maestro, acepta nuestra ofrenda. Hubo un breve momento de silencio y entonces oí una voz grave que me hizo hervir la sangre. ¿Cuántos son? 3. Dámelos aquí. Yacía detrás de todos ellos, para no correr la misma suerte. Pude oír cómo la tela crujía por las costuras y entonces resonó muy cerca un grito ensordecedor. ¿Qué hacéis? Soltadme. Reconocí la voz de Kouye en el grito. Pobrecito, ¿qué diablos está pasando ahí fuera? Entonces los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. El grito de mi amigo se mezcló con otros sonidos, oí un crujido, luego un golpe desagradable, el sonido de carne desgarrada, gritos desesperados. Entonces empezó a gritar con una voz inhumana. Seguramente de miedo. Me di cuenta de que era el momento, casi nadie me prestaría atención. Me asomé por el agujero cortado y no vi a nadie frente a mí. Intentando no hacer demasiado ruido, asomé la cabeza para observar la zona a mi alrededor y de nuevo no vi a nadie. En silencio, pero con rapidez, me acerqué y miré debajo del carro. Varios humanoides estaban de pie cerca de lo que parecía un altar. Era un claro en el que se habían clavado pequeñas estacas, formando un círculo. En el centro del claro había algo que se parecía remotamente a un ser humano. Tenía los brazos y las piernas en su sitio, pero no tenía cara. Los ojos estaban hechos un desastre, los dientes tenían agujeros por los que salía pus o algo parecido. Incluso noté que un demonio de un agujero iba directo a otro, mis amigos estaban tumbados a su lado. Pude ver cómo con sus manos, lentamente arrancaba trozos de carne y se los metía en la boca. Como un muslo o un ala de un pollo. Entonces hizo lo mismo con Kouye. Para ser sincero, se me revolvió el estómago e inmediatamente aparté la mirada. Muy bien, no podemos esperar más. Teníamos que salir o sería yo en su lugar. Me saqué de la bolsa hasta la cintura y me la eché por encima, y luego empecé a sacar las piernas, primero una y luego la otra. Y cuando ya estaba tendido sobre la superficie del carro cubierto por el saco, me di cuenta de que ahora debía bajar al suelo y correr hacia los arbustos más cercanos, que estaban a 1 metro de mí. Bajé silenciosamente al suelo y apenas tuve tiempo de dar un par de pasos cuando oí: «Cogedle. Se escapa». No había tiempo que esperar, así que corrí tan rápido como pude, y ya me perseguían. Seguí corriendo a pesar de que ya estaba agotado, la adrenalina estaba haciendo su trabajo. Delante de mí estaban las casas, ¿y si intentaba esconderme en una de ellas? Se oían gritos a mi espalda, pero no les presté atención. En cuanto llegué a la propiedad me di cuenta de lo que podía hacer. Abrí la puerta principal de la casa y corrí hacia una pequeña estructura que servía de aseo en la calle. Una pequeña multitud de 5 monstruos corrió inmediatamente hacia la casa y solo uno se quedó en el patio. Perra, el más joven de ellos, empezó a mirar a su alrededor y luego se dirigió a paso ligero hacia mi escondite. Yo también sabía qué hacer allí. Agarré la manilla de la puerta con una mano y sujeté con fuerza el cuchillo con la otra. A través de un pequeño resquicio pude ver cómo se acercaba. Y entonces, cuando la criatura estaba muy cerca del retrete, abrí la puerta de golpe y le di justo en la cara. Inmediatamente se agarró la cara con la palma de la mano, y yo no esperé a que recobrara el sentido y le asesté un par de puñaladas en el abdomen. Aulló, y supe que era el momento de seguir corriendo. Lo ideal, por supuesto, sería sacar el coche de aquí,
pero no arrancaría con tanto daño. Me encorvé y me alejé tambaleándome de la casa. Antes de que pudiera alejarme de ella oí un montón de gritos de esos bichos raros. Al parecer se habían tropezado con el cadáver de su camarada. Corrí hacia el otro lado de la calle y quise salir de allí a la carretera. Pero justo entonces algo pasó por delante de una de las casas. ¿Cuántos eran? Todo un pueblo. En un instante me di cuenta de que estaba rodeado. Me atacaban por todas partes. Mi emoción fue indescriptible, se me llenaron los ojos de lágrimas. Dudé y empecé a darme la vuelta de lo que veía, cuando de repente, en un instante, todo el mundo había desaparecido. No, por supuesto las casas, el pueblo, todo seguía igual. Pero era como si la bestia hubiera desaparecido. ¿Cómo pudo ser? En cuanto me di la vuelta y me puse de espaldas a la salida, todo cambió bruscamente. Espera. Estaba de espaldas a la salida del pueblo. Eso era. Empecé a caminar hacia atrás y me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. No aparecía nadie más, ni a mi lado ni a lo lejos, y no se oían más sonidos que el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Caminé así unos 10 minutos, y entonces nuestro coche apareció a mi derecha. Subí y giré la llave en el contacto. El motor arrancó al primer intento, no lo entiendo. ¿Cómo ha sido posible? También conduje el coche marcha atrás para salir del pueblo. Ah, y tenía miedo de que el coche volcara hacia atrás, gracias a Dios, no fue así. Me alejé de aquel desafortunado lugar. Reflexioné sobre qué hacer a continuación, dándome cuenta de que acababa de estar en una realidad paralela, donde todos los cables bajo el capó del coche estaban rotos y ahora estaban intactos. De repente mis amigos estaban vivos y yo estaba entrando marcha atrás en el pueblo. Solo que ahora desde una entrada diferente. De modo que volví a estar de espaldas a la salida. Después de conducir en línea recta pude ver un altar entre los árboles, así que no podía llegar en coche, así que tuve que caminar. Caminé, intentando no cambiar de camino. El altar estaba vacío, y no había ni rastro de nada maligno, pero eso no era ningún consuelo. Los cadáveres desfigurados de mis amigos aún yacían en medio de aquel pequeño claro. Me di cuenta de que no podía hacer nada para ayudarles, así que me quité las lágrimas y volví a mi coche. En cuanto conseguí volver al pueblo, presenté inmediatamente una denuncia por desaparición. La aceptaron y dijeron que lo investigarían. Durante toda la investigación viví en vilo, aunque tenía la conciencia tranquila. Me preguntaba qué pensarían los investigadores. ¿Y si pensaba que era cosa mía? Pero era un hombre inteligente y comprendió enseguida que una persona no podía haber dejado esas heridas. Los resultados del examen forense lo confirmaron. Los expertos establecieron que esas heridas habían sido causadas por algo distinto a un animal salvaje. El informe decía que mis amigos habían sido atacados por una manada de lobos. Sí, cuando llegué al pueblo descubrí que en el maletero faltaban las cosas que Kouly y yo habíamos cargado allí. El detector de metales, las provisiones, la tetera y otras cosas estaban allí. Pero las cosas que habíamos traído con nosotros habían desaparecido sin dejar rastro.